hacer. Tengo un trabajo simple, y así me gusta, ya que así no tengo tantos problemas. Por ejemplo, las grandes personas de la ciudad siempre son amenazados de muerte, etcétera. ¿Quién amenazaría a un simple conserje de un hospital? Creo que ningún criminal haría eso. Ya de eso el motivo de mi trabajo. Estoy aquí sentado en una de las bancas de este hospital, me han pedido que limpie la oficina de un doctor que ha muerto hace 3 días. Era el mejor doctor en mi opinión personal, ya que una vez trabajando en la limpieza noto que estaba enfermo, no sé cómo lo supo, disimule bien, para que nadie se diera cuenta. ¿Cómo lo supo? No lo sé. Me recetó un fármaco y me recuperé. Me da pena recoger sus cosas, pero así es la vida. ¿Quién podría asesinar a alguien tan bueno? Criminales, pensé mientras entraba en la oficina del doctor fallecido. Ahí estaba su vieja computadora, una foto de su familia, etc. Recogí todas las cosas, algo apenado. Borré todos sus datos de la computadora, porque me mandarían a hacer esto. Sé que han contratado a un nuevo doctor, pero bueno, no importa, he terminado, no tengo nada más que hacer aquí. ¿Qué fue eso? Venía de la computadora. Mensaje, creo que voy a abrirlo. No dice quién envía esto. Veamos, es un vídeo del doctor fallecido, veamos qué es lo que dice. La pantalla de la computadora me muestra una imagen que no se borrará jamás de mi mente. Era el doctor muerto hace más de 3 días, pero el lugar detrás de él era el hospital, pero se veía diferente. El doctor empezó a hablar. Dijo esto. Lárgate de mi oficina, pero antes quiero saber algo. Borraste los archivos de mi computadora. Contéstame. Aquella voz decía estas palabras, yo quizá inconscientemente contesté sí. El doctor, su expresión cambió a una severa y dijo esto. Bien, entonces tengo que decirte algo, nadie podrá saber cómo he muerto. El doctor seguía hablando, pero deje de prestarle atención, porque detrás de él, apareció lo que parecía un hombre, con los brazos en una posición extraña, como si estuvieran juntos y pegados al abdomen, caminaba jorobado. Este ser se acercaba poco a poco al doctor. Antes que el vídeo se cortara, escuché una última palabra que dijo el doctor. XVI. Luego dio un grito desesperado, y aquella bestia lo asesinó. Luego salió interferencia, busqué el archivo de vídeo en la computadora, pero ya no estaba. El mensaje del doctor fue muy claro, ahora nadie podrá saber cómo he muerto. Salí de aquella habitación. En el pasillo vi un doctor, conversé con él un buen rato. Hasta que no sé cómo. Terminamos hablando del doctor muerto. Le pregunté, ¿sabes cómo murió? Que no lo sabías. Bueno, es realmente tétrico y está prohibido hablar de esto, así que mejor entremos en mi despacho, allí te lo contaré. Después de esto el doctor entró en su habitación. Sin dudarlo entré. Ahí estaba el doctor, me dijo. Toma asiento. Me senté en una de las sillas. Él me dijo. Bueno, espérame. Empezó a tapar todas las cámaras de seguridad. Y tapó unos micrófonos ocultos. Luego me dijo. No quiero que nos escuchen ni nos vean. Su conducta me empezó a dar miedo, pero no me importó. Empezó a hablar. Bueno, el doctor Roger fue encontrado muerto en el piso 16 de este edificio. Lo más tétrico de esto es que ahí colocamos a los pacientes recién fallecidos. ¿No te parece intrigante todo este asunto? Le contesté que sí, y que gracias por decírmelo. Así que XVI era 16 en números romanos. El doctor se murió, ahora sé su nombre, Roger. Pensé si investigo el piso 16 del hospital. Cogí mis utensilios de limpieza, el ascensor estaba ocupado. Mire que el ascensor bajaba del piso 16. Había alguien más que había subido. Esto me asustó mucho, entré en el ascensor. Pulsé el botón del piso 16. Al llegar, el lugar era igual al lugar donde el doctor me empezó a hablar. Solo que el color era distinto, ya era tan raro. Escuché pasos, había alguien más conmigo. En ese piso, los pasos se paran. Luego esos pasos se convierten en un sonido como de alguien arrastrándose. Entré en una habitación, ahí estaban todos los pacientes ya fallecidos. El miedo me invadió. Al final de aquel lugar había una sala de documentos. Paciente XVI, ¿qué mierda?, pensé. Busqué en el documento. Doctor Roger. Él operó a aquel paciente, fallecido hace 3 días. El paciente murió. ¿Qué le pasó? Ocurrió un incendio en su casa. Una voz tétrica me dijo. Ahora que lo sabes todo, debes morir. Los pacientes muertos parecían que se quería levantar. Corrí todo lo que pude a la salida.
Al final de aquel pasillo, estaba esa criatura, tenía miedo. Llamé al ascensor, pero tardaba mucho en llegar. Me oculté en otra habitación, y aquí estoy frente a esta cámara de seguridad contando todo, por favor, sáquenme de aquí. Grabación de la cámara ZCT, 15 de marzo de 2013. Esta grabación le llegó a un doctor como un mensaje. Por favor, si reciben algún nuevo mensaje ignórenlo, por su bien. Es un día como cualquiera, estás tratando de conciliar el sueño, poco a poco te das cuenta que es inútil. Quizá dar un paseo por el parque hará que te canses y regreses agotado a dormir. Miras por la ventana, no hay nadie en el parque, está completamente solo. Sin importarte nada, vas a la puerta de tu casa y la abres, para salir al parque. Caminas algo nervioso, hay algo que no pensaste. Quizá haya ladrones en el parque, que esperan a asaltar a viajeros en la noche. Te sientas en una banca, esperas un momento. Escuchas a un niño toser. Con la mirada tratas de buscar a un niño. Ahí está el pequeño, parece de una edad de 8 años. Lo miras con lástima, te acercas y le dices: buenas noches, pequeño, ¿qué haces en el parque a estas horas de la noche? El niño te responde diciendo: lo mismo te podría preguntar a ti. Le dices con calma: primero yo te cuento por qué vine aquí. Y después tú me dices por qué estás aquí. ¿Trato? El niño asiente con la cabeza. Te está observando con confianza. Tú le cuentas que no puedes dormir, y que por esto estás aquí, dando un pequeño paseo nocturno. El niño tímidamente te empieza a contar por qué está aquí. Bueno, yo estaba jugando en la sala de mi casa. Mis papás me dijeron que vaya de dormir. Yo dije claro, porque no, ya estaba muy cansado. No sé por qué, pero sentía una presencia bastante notoria detrás de mí. Me estaba asustando mucho, yo miré hacia atrás. Pero no había nada. Pero sentí que aquella presencia se colocó atrás de mí. Estaba nervioso, solo me fui a mi cama. Desde la ventana sentí que me miraban, la ventana tenía una huella, como si una persona hubiera posado su rostro ahí. Tengo miedo, sé que está conmigo. Tengo miedo, tú me crees, ¿verdad? Termina de decir esto y a continuación llora. Te voy a dar tiempo para que te lo piense bien, ¿le crees a este niño? Luego dio un grito desesperado, y aquella bestia lo asesinó. Luego salió interferencia, busque bien ahora que lo has pensado. Si le dices no, aquel niño se irá, pero días después, te vas a enterar que ha muerto. Pero si pobre de ti si le crees. Pues aquel niño hizo un trato con aquel ser. Si alguien cree lo que le pasó, te pasará lo mismo que a él, solo que esta vez, este ser acabará contigo. Ocurrió hace ya más de 2 años. Cuando estaba en la secundaria, ese año nuevo, un compañero trasladado llegó a mi clase. Recuerdo que era muy amigable, pero había algo raro en él, no sé cómo describirlo en realidad, era algo en común muy particular, por así decirlo. Una mañana me invitó a una pijamada, claro que me alisté lo más rápido que pude y por ello en la noche yo ya estaba ahí. Recuerdo que empezamos a hablar de las chicas y de los profesores hasta que empezamos a joder al nuevo que tanto miraba su laptop. Juan dijo: seguro está jalándosela. En eso todos miramos su laptop y al verlo todos guardamos silencio. En la pantalla se mostraba un hombre demacrado y muy herido con la mirada fija hacia sus espectadores. En eso Pablo dijo: oye Rafael, que así se llamaba el nuevo, ¿no te da cosas ver esas imágenes? Él respondió enojado que ya se iba a dormir, entonces fuimos a dormir. En eso Pablo, Juan y yo planeamos sin que se diera cuenta quitarle mientras dormía su computadora. Pablo se encargó de avisarnos si despierta a la vez que yo le quitaba la laptop. Cuando se lo quite se lo di a Juan y él lo prendió, buscamos su imagen y no estaba, perdimos más de 2 horas en buscar esa imagen tan misteriosa. Había algo que nos decía tenemos que volver a verlo porque por lo que parecía la imagen no era trucada, o al menos así se veía a primera vista. Finalmente cedimos, dejamos la laptop en su sitio. Pero no. Algo pasó. 1 hora después la laptop estaba al lado mío prendida y señalando una imagen llamada ... En eso me di cuenta que era la imagen. ¿Pero qué? Pensé yo. Di doble clic sobre la imagen y en eso sentí un enorme frío detrás de mí y a la vez escuché un grito que deduje según yo era de Juan. Rafael está pálido goteando un líquido en su boca que me dio asco y que al parecer se conectaba con el brazo de Juan. No logré divisar bien que era por la oscuridad. En eso Pedro salió y me dijo: ¿qué pasa?
En eso Rafael se acercó lentamente hacia Pedro. Pedro se veía muy asustado y trató de entablar habla con Rafael, pero él no respondía, y así fugazmente escuché un crujido y a Pedro gritando. Fui a ayudarlo y lo vi sangrando. Grité: Pedro. Pedro cayó al suelo, estaba muerto por una hemorragia en su yugular. Fui a ver cómo estaba Juan y en eso me atacó y caí al suelo. Era como si estuviera poseído a la vez que Rafael. Solo me limité a gritar ayuda. Minutos después de sentir dolor desperté, fui a ver a mis amigos y estaban normal. Nunca supe nada sobre lo de la imagen a pesar de tenerla muy grabada en mi mente. En la mañana siguiente se los comenté a Juan y a Pedro, pero me dijeron que no recuerdan tal imagen. Quedé con la intriga. Esa noche fui a casa de Rafael y se lo comenté. Él solo respondió de forma agresiva y retirándome de su casa. Algo me decía que en realidad sucedió y a pesar de ello solo recuerdo la imagen. Me puse de acuerdo con Pedro y Juan para demostrarles que la imagen era real. Entramos a casa de Rafael sin que se diera cuenta. Pensé: ahora sí encontraré esa imagen. No pudo haberla escondido. Prendí la computadora y mandé a vigilar la casa a Pedro y Juan. La casa estaba inhabitada. Era bastante extraño, diría yo. Me dijeron que me apresurara, hasta que divise una imagen que decía ... como en el sueño. En eso Juan me avisó que alguien se acercaba. Era un hombre con la boca ensangrentada y haciendo gemidos y lloriqueos. Nos asustamos tanto que saltamos del segundo piso y del cual los tres dormimos en un solo cuarto. De solo recordarlo, ahora que los recuerdo, le tomé una foto a la imagen con mi celular. La calidad es muy mala, así que no se ve muy bien que digamos. Rafael. Fuimos a su casa y tocamos, pero al ir la puerta se abrió sola y al entrar vimos al hombre de la foto en el mismo cuarto devorando a Rafael. Juan, Pedro y yo decidimos dejar esto entre los tres y no contarle a ningún familiar porque nos tomarían por locos. Parece ser que Rafael empezó a tener traumas con esa foto y del cual, si lo ves, prepárate para ser visitado por ese hombre pálido en estado de descomposición avanzada y diciendo: Brains. Las siguientes publicaciones se iniciaron en un foro. 27 de abril del 2012. 12:30 am. José Loxu 2 dice: ¿por qué? Porque siempre el mismo sueño. Les contaré esto. Con esto más que otra cosa quiero dejar un mensaje. Desde hace poco tengo sueños algo extraños. El sueño es así. Estoy en una mesa sentado con una persona a quien no se le ve el rostro. Al parecer estamos cenando. Yo al parecer he terminado. Él todavía está comiendo. No se puede ver lo que come. Empieza a decir esto: cuéntame tu secreto. Luego todo se queda en silencio. Solo oigo como él empieza a terminar su cena. Luego despierto. El sueño se ha repetido por más de una semana. Y estoy empezando a desesperarme. Estoy asustado, necesito ayuda. 27 de abril del 2012. 1 p.m. Martins 2 dice: vaya que extraño, pues a mi prima le ha pasado eso hace 2 días. Me lo contó pero me reí como un loco. ¿Crees que sea algo paranormal? Bueno, de todos modos, dentro de 3 horas la traeré para que ella te lo cuente. 27 de abril del 2012. 4 p.m. José Loxu 2 dice: estoy empezando a asustarme. Oigo todo el tiempo a esa voz que me está acosando. Ahora también me insiste en mi vida diaria. 11 de junio del 9034. Hora desconocida. Desconocido dice: cuéntame tu secreto. 27 de abril del 2012. 6 p.m. Martins 2 dice: lo siento, pero mi prima murió hoy, pero en su funeral he visto a un hombre que no se le veía la cara. Solo se acercaba a mí. Estoy asustado. Pero sus palabras más me han asustado. Cuéntame tu secreto. 27 de abril del 2012. 6:05 p.m. José Loxu 2 dice: mira, antes que tú escribieras, ha aparecido un mensaje del futuro, muy extraño. Dice así: 11 de junio del 9034. Hora desconocida. Desconocido dice: cuéntame tu secreto. 27 de abril del 2012. 6:40 p.m. Martins 2 dice: bueno, he revisado todas las entradas, pero nada. A mí que es una broma de esos hackers payasos, para asustarnos. 28 de abril del 2012. 1 AM. José Loxu 2 dice: he cometido una locura. Verás, lo que pasó es que fui a dormir hoy. Y he visto a ese hombre otra vez. Estaba comiendo, había algo de comida en mi plato. ¿Sabes? Ha pasado algo que me ha hecho dudar que sea un hombre. Una especie de cosa verde salió de él. Era muy rápido, no pude ver qué forma tenía esa cosa. Jaló mi plato de comida y empezó a comérselo. Por el sonido identifiqué que hacia esta acción tenía curiosidad de ver quién era. Pero entonces, con una voz casi gritando, me dijo:
Cuéntame tu secreto. Y se lo conté. Le conté mi secreto. Y esta que me lo repite siempre, esta que me lo repite y repite. Tengo miedo, no sé qué hacer. Y estoy empezando a verlo. Su silueta, sé que no es un hombre, ayuda. Está apareciendo por todas partes de mi casa, repitiendo mi secreto. 28 de abril del 2012. 1:05 AM. Martins 2 dice: ¿qué estupidez has cometido? Ahora tengo miedo, él también me está pidiendo lo mismo que hace, estoy empezando a asustarme. 28 de abril del 2012. 3 AM. Martins 2 dice: estoy escribiendo apurado, ya sé qué diablos es esa cosa, es brujas. 12 de septiembre del 9094. Hora desconocida. Desconocido dice: Tú. Cuéntame tu secreto. Todo comenzó un sábado en la tarde, como cualquier sábado, unos jóvenes jugaban fútbol en la plaza de un colegio, ya que los sábados no daban clase. Después de tanto tiempo de haber jugado de eso, como a las 6:30 p.m. de la tarde, un joven llamado Carlos decidió ir a refrescarse en una alberca que quedaba en la parte delantera del colegio. Sus amigos le dijeron que mejor se refrescara en su casa. Él, algo confiado, contestó que mejor iba a la alberca y que lo esperaran. Sus amigos le dijeron que mejor lo esperaban afuera del colegio. Esta conducta muy extraña en sus amigos le hacía pensar que algo no iba bien, pero sin dar más importancia a este asunto decidió ir a la alberca. Al llegar a la alberca no vio ninguna razón aparente de por qué sus amigos le trataban de impedir que viniera aquí. Sin dar importancia al asunto, continuó con lo que tenía que hacer aquí. Se acercó a la alberca, pero al mirarse en el reflejo del agua vio que detrás de él habían dos niños de piel negra con ojos rojos. Él reaccionó y miró hacia atrás y no vio nada. Él mismo pensó que seguro el miedo influenciado por sus amigos le estaba causando alucinaciones. Después miró a la alberca otra vez y no vio nada. Se echó agua en la cara y al mirar otra vez en la alberca vio otra vez a los niños y esta vez los saludaban con una sonrisa maligna y sintió un apretón en la espalda. Sin mirar hacia atrás salió corriendo hasta lograr salir del colegio. Al llegar a la calle donde lo esperaban sus amigos, estos al verlo tan pálido le preguntaron qué te ha pasado y les contestaba con una voz temblorosa lo sucedido. Sus amigos le dijeron: por no hacernos caso, mira lo que te ha sucedido. Carlos ya había olvidado aquel asunto tan extraño. Ya sin acordarse de esto, llega a su casa, entra a su cuarto muy exhausto. El joven Carlos, al quitarse la camisa, de casualidad al mirarse al espejo, vio su espalda ya que ésta le dolía, vio que tenía unas mordidas. Desde ese día decidió refrescarse en su casa después de jugar, por temor de volver a ver a esos niños. ¿Por qué cosas así suceden solo en nuestro mundo? Quizá me equivoqué. Hace tiempo, como en el 2005, salió un juego. Rison, básicamente, después de la salida de aquel juego, la gente que lo jugaba se volvía loca, y mataban a tanta gente como tuvieran cerca. Para comprobar si esto era cierto en verdad, descargamos el juego en uno de los ordenadores de la policía. Usamos a un chico que se escapó de casa y que había tenido una pelea en un bar, lo encerramos en una de las celdas, pero tuvimos una propuesta para él. Le dijimos que le daríamos libertad si jugaba aquel juego y nos describiría cómo se sentía y de qué se trataba. El primer día nos comentó que era un juego algo extraño, pero que se sentía normal. Con el paso de los días su conducta cambió. Empezó a comportarse algo agresivo. Su ego aumentó de manera considerable. Antes de jugar aquel juego él era una persona normal. Decidimos dejarlo en libertad. Grave error. Días más tarde nos enteramos que asesinó a mucha gente. Lo atrapamos, pero el juez fue cruel con él y le declaró pena de muerte. Todo por un juego. Al parecer nos hemos enterado que fue hecho con un programa. Game Maker. Es un programa simple. Averiguamos quién creó el juego, Chris Cloyd. Después nos enteramos que él había muerto hace más de 5 años. Pero el juego salió en el 2005.
¿Acaso otra persona lo creo? Estoy escribiendo esto, mientras estoy visualizando lo que parece ser el juego. Es un menú algo tétrico, se muestra una pantalla en negro, unas letras blancas que dicen Reason, debajo de las letras dice, What reason have you? Que en español significa, ¿qué razón tienes tú? Y dice Press Enter. Debajo hay lo que parecen ser manchas de sangre. Pulso Enter para comenzar, extrañamente mi monitor se mueve de manera brusca y empieza el juego. Aparece un mensaje que dice, Kill you. Cosa que traducí como mátate. ¿Qué mierda pensé? Apareció un personaje parado frente a una calle. Pensé debo llegar al otro lado para ganar. Pero no pasó nada, entonces pensé, debo regresar desde donde empecé. A mitad de camino un auto atropelló a mi personaje, esto no hizo más que asustarme. Salió un mensaje que decía, Good. Que traduje como, bien. ¿Acaso eso era el objetivo del juego, matarte? Pensé. El nivel se repitió por mucho tiempo, cada vez que se repetía me sentía raro, como que dejaba de ser yo. Pero pasó algo inesperado, el nivel dejó de repetirse. Y mostró otro nivel. Esta vez estaba en la misma carretera de antes, pero había una especie de ser extraño que estaba atacando a un personaje similar al mío. Traté de apresurarme para salvarlo. Pero cuando estaba cerca un camión atropelló a mi personaje, esto me dejó boquiabierto, salió un mensaje que decía Good. Pero extrañamente salieron unas palabras de mi boca que yo no había pensado decir. Falta poco. Sentía que poco a poco dejaba de ser yo. Traté de irme, pero mi cuerpo no reaccionaba a mis acciones. Solo me dejaba jugar. Comenzó otro nivel, estaba en un callejón, al frente se encontraba aquella criatura que apareció en el anterior nivel, estaba quieto, cuando traté de acercarme, detrás de mí apareció el mismo camión y atropelló a mi personaje, volvió a salir ese mensaje de Good. Esta situación era preocupante. Apareció otro nivel, estaba mi personaje en el mismo callejón, pero el camión que me había atropellado estaba quemándose, y se veía el cuerpo de lo que parecía ser el conductor. Avancé adelante y me encontré con aquella criatura, me tiene rodeado, no puedo escapar. Sigo pensando que esto es solo un juego. Se acerca más y más a mi personaje, creo que ya entiendo por qué me siento tan cambiante, seguro que por medio del juego el alma del creador se mete a tu cuerpo y te hace hacer cosas horribles, ya entiendo, todos los que jugaban el juego no se volvían locos, eran controlados y muajajaja, por fin este cuerpo es mío. Estaba en la casa de unas tías ya que casi siempre las visitaba, no recuerdo cómo pasamos a conversar una cosa u otra, y conversábamos de las historias de terror, en eso llega mi tía Janet, ella estaba escuchando la conversación, y en eso dice que a ella le pasó algo paranormal, se instaló y comenzó a relatar la historia. Mi tía Janet relató que un amigo suyo le contó que iba a hacer un reportaje de una casa embrujada supuestamente y que otra amiga también iba, el reportaje lo haría en la noche, bueno mi tía Janet aceptó y esperó en la noche a su amigo para ir a la casa. Ya en la noche su amigo Marco la fue a buscar a su casa para llevarlo al sitio, en el carro estaba su otra acompañante llamada Sara, ellos llegaron al lugar, comenzaron a bajar todas sus cosas de trabajo, Marco comenzaba a dar a cada una un equipo para que ayude con el reportaje, a mi tía Janet le dio los micrófonos, a Sara una cámara y él tenía otra, ellos comenzaron a ingresar a la casa poco a poco, ni bien mi tía ingresó sintió que alguien le tocó el hombro, no le dio importancia y a la segunda miró si no había alguien atrás, no vio a nadie y preguntó a su amigo si no había nadie más aparte de ellos y Marco dijo que no ya que era una casa abandonada desde ya mucho tiempo.
Ella se asustó mucho y a la tercera vez que la tocan se asustó y a la vez sintió una pesadez. Dejó las cosas tiradas para salir corriendo de ese sitio, sin decir nada. Dijo que ella nunca irá a hacer esos reportajes en casas abandonadas. Yo le pregunté qué le pasó a su amigo y a su acompañante después de eso. Ella me contestó que a la mañana siguiente se contactó con su amigo para pedir disculpa por la otra noche ya que salió de allí sin avisar. Mi tía me contó que su amigo le relató qué pasó después de que se salió de allí. Él dijo que la vio salir a toda prisa y no le gustó, pensó que ella lo hizo por cobarde, pero dice que después se dio cuenta de por qué salió de allí. Él haciendo su trabajo comenzó a escuchar suspiros y murmullos por la casa y comenzó a sentir una pesadez tan grande y no solo él, sino también su acompañante Sara y en el momento que iban ya a salir de esa casa ya que vio algo estaba ahí. Dice que con la cámara captó un espectro y Sara le pareció escuchar algo por la casa especialmente en las habitaciones y dice que el espectro que captó Marco comenzaba a venir poco a poco hacia ellos y Sara también lo vio sin la cámara ya que el espectro se dejó ver ante ellos. Ellos se quedaron por un momento sin mover un dedo pero luego después reaccionaron ya que eso podía hacerles algo o no, se salieron de ese lugar como unos locos ya que el pánico comenzó a apoderarse de ellos y Marco le dijo que gracias a Dios pudieron salir ya que no sabía qué hubiera pasado en ese momento. Su amigo le contó que en aquella casa parece que sucedió un asesinato ya que el dueño hizo un pacto con el diablo, por eso la casa no es habitada desde hace tiempo. Y le dijo no iba a hacer ese tipo de reportaje, ya que como él y mi tía no creían en esas cosas paranormales. Bueno, les cuento que esta es de verdad la historia, ya que el reportaje se salió de aquella casa. Hasta conozco la casa ya que paso muy a menudo por ese lugar y de verdad la casa no está habitado desde hace mucho tiempo. ¿Quieres que le diga algo? Yo ni sabía porque en aquella casa siempre estaba en venta, nunca se compraba. Ahora ya sé por qué. Como le digo antes, ahora ya crees y si no pues, tú mismo compruébalo. Era un día normal como cualquier otro, era como las 5 de la mañana, ya estaba amaneciendo, y de pronto sentía como alguien me sujeta del cuello. No podía hablar ni moverme, solo podía gemir y hacer ruidos poco escandalosos, pero eso no fue lo que más me asustó. Esto solo me pasó una vez, sentí algo más doloroso varias veces me pasó eso, pero solo hay 3 veces las que me hizo pensar en cómo puedo sentir eso si estoy completamente solo en mi habitación. La primera vez sentí que alguien me agarraba, no puedo moverme por ningún motivo por más que yo quiera. En ese entonces sentí como un demonio me gritaba en mi oreja, sentía que venía desde el infierno. Era algo perturbador, porque su grito era horrible, y me decía palabras, pero creo que me lo decía al revés, no lo entendí. Pero una vez fue distinto. Estaba mirando frente al techo y dormía en mi cama tranquilamente, cuando vi arriba en el techo la sombra de un hombrecito. Como si fuera dibujado, que era alumbrado por una linterna y en ese momento ese hombrecito movía los brazos y justo pasó y saltó un perro encima mío, y fue cuando grité, y asusté a toda mi familia. Se enojaron conmigo y esta vez fue algo más aterrador. Pero esto sí fue extraño, esta vez sí sentí su cuerpo, me tocaba los pies. Imagínate que alguien te toque los pies y sabes que estás solo. Luego me empezó a golpear, me tiró una cachetada y ahí fue cuando me desmayé y al final amanecí en mi cocina con sangre en mi cara, con dolores en todo el cuerpo. Hasta ahora no pude llegar a saber lo que me pasa. Los bugs han existido desde siempre en los videojuegos, pero yo me he encontrado con un bug, o eso espero que haya sido. Además ya no estoy tan seguro después de ver la carátula del juego. Mi padre un día vino emocionado con una caja entre sus brazos, me dijo, mira todos los juegos que he comprado, todos eran de PlayStation, el que más me llamó la atención de entre todos era uno que tenía un estuche diferente. Lo tomé entre mis manos, pero pasó algo sorprendente, mi padre me lo quitó y me dijo, ese lo he comprado para mí. En el título decía Alone in the Dark, yo como no sabía inglés no entendí lo que decía. Me daba curiosidad, mi padre me prohibió que lo jugara. Entonces yo traté de conseguir ese juego, pero siempre pasaba algo que me lo impedía, era como si el destino tratase de evitar que yo me acercara a ese juego. Yo solo tenía 5 años, por ese entonces no entendía nada. Pensé que sería un juego donde tendría que buscar fantasmas y cosas así. Al ver la carátula del juego vi algo realmente extraño, de entre el título, se veía como una cabeza oscura.
Eso me perturbó un poco, empezaba a arrepentirme, lo hice. Metí aquel disco en la PlayStation, empezó el juego. Empezó una música tétrica, y mientras mostraban escenas muy macabras. A la vez que dibujaban el nombre Alone in the Dark, la imagen que más me perturbó de todas las que se mostraron fue esta. La imagen de un hombre sin rostro, se mostró el menú del juego. Comenzó la intro, sinceramente pensé que también se mostrarían imágenes perturbadoras. Me mostró un menú para elegir a un personaje, un hombre o una mujer, elegí al hombre. Con mi personaje me encontraba en un bosque, no sabía cómo el personaje llegó aquí porque adelante la intro, en una parte el personaje comenzó a hablar con una mujer con una especie de radio, al parecer estaba atrapada en una casa. Hasta ahí nada me perturbó, empecé a tranquilizarme y a sentirme aliviado, el juego era oscuro pero entonces pasó algo realmente inesperado. Encontré una especie de cueva, no sabría describirlo con exactitud. Entré en aquel lugar, a mi edad jamás había visto algo similar a lo que encontré. Estaba un hombre sin un brazo, tenía una pistola entre su mano, aquel hombre se levantó. Y empezó a hablar con mi personaje. No sé de qué hablaron, estaba en inglés el juego. Luego al parecer tenía la opción de irme, yo solo quería salir de aquella tenebrosa cueva. Pero entonces, al iluminar un rincón del lugar, vi a un ser extraño, un monstruo que estaba en ese lugar, no sé cómo describirlo, lo vi por poco tiempo, solo salí de la cueva muy asustado. Pero en eso que estaba huyendo de la cueva pasó algo que interrumpió mi huida. Un disparo procedente de la cueva, dudaba si regresar a la cueva. Pero lo hice, me encaminé de regreso a la cueva. El cuerpo del hombre no estaba, en vez de él estaba una mancha de sangre. Iluminé la cueva en busca de alguien, pero nada, ¿acaso aquel ser que apareció lo mató? No aguante más. Y apagué la PlayStation. Pasaron los años, volví a jugar aquel juego y ¿qué creen? Ningún bug encontré, ¿acaso solo fue un bug, o fue algo más? Además porque mi padre me prohibió jugarlo. De ahora en adelante Alone in the Dark será siempre para mí un misterio. Últimamente se ha abordado mucho en el internet el tópico de las experiencias extracorpóreas. Pequeñas aventuras que tienen lugar mientras dormimos, en las cuales, pareciera como si nuestro espíritu dejara nuestros cuerpos y somos capaces de visitar lugares y tener experiencias, que en nuestro estado físico normal, no podríamos tener. Todos, al menos una vez, hemos soñado con que estamos fuera de nuestros cuerpos o en lugares que conocemos pero que nos es imposible llegar. Lo que diferencia estas experiencias de los sueños comunes es que te producen la sensación de que en verdad las estás viviendo, es más que una imagen, son sensaciones que te llevan a sentir que de verdad estás en un haciendo o viajando a algún lugar. Esta historia trata de un joven como cualquiera que frecuentemente se veía en estas situaciones, sus sueños eran más que simples visiones de ideas que yacían en su subconsciente, sino que eran mucho más que eso, con cada noche podía verse a sí mismo moviéndose por espacios imposibles de alcanzar sin preparación alguna, techos y paredes muy altas por las cuales Daniel sentía que podía deslizarse fácilmente. Se veía a sí mismo dormir y sin problema podía regresar a su cuerpo, y al despertar recordaba la mayoría de las cosas por las que había pasado en estas peculiares experiencias. Sin embargo, como casi todo en la vida, estas breves aventuras tienen su riesgo, el mundo espiritual siendo tan desconocido y enigmático para el ser humano, supone riesgos que no podemos prevenir y en muchos casos llevan a peligros que no podemos enfrentar. Entonces, una noche como cualquiera, Daniel se halló a sí mismo paseándose por los muchos sitios de su casa, esa noche un silencio espectral en el ambiente muy extraño, sin embargo, con su estado de semiconciencia Daniel se dedicó a disfrutar de su experiencia como siempre. Todo iba como siempre al menos para este muchacho, mientras se paseaba fantasmagóricamente por la planta inferior de su casa cuando sintió algo que nunca había experimentado mientras estaba en este estado espiritual, sintió que no estaba solo, que alguien había atravesado esa frontera que lo aislaba del mundo en estos sueños vividos.
Con un instinto de animal enfrentando lo desconocido, Daniel intentó visualizar algo diferente en sus alrededores, algo que no estuviera como debe ser, que no fuera al menos para él, normal. No encontró nada, la casa como era de esperarse era silenciosa e inmóvil a altas horas de la madrugada. Algo preocupado por esta nueva e intrigante sensación, Daniel se dispuso a regresar a su cuerpo, su refugio donde al menos podría hacer algo para defenderse. Mientras se dirigía a la planta superior donde se encontraba su habitación, pudo ver algo solo por unos instantes, pero estaba seguro de que lo vio, una silueta oscura, tan oscura que aún en la casi total penumbra de la vivienda, que solo era alumbrada por la luz de la luna, era bastante notable en su entorno. Una silueta oscura que aparecía en el portal de su hogar, inmóvil y espontánea, que apareció de la nada, simplemente pareciera que había decidido hacerse visible ante él. Daniel, como cualquier persona sensata más que supersticiosa y presintiendo cierto peligro en esa silueta, regresó con el mayor de los apuros a su cuerpo sin percatarse ni interesarse en si esa cosa fuera lo que fuese lo seguía. Así, al llegar a su habitación, vio su cuerpo descansando tranquilo e inmóvil como siempre y como tantas veces antes, se introdujo en él recobrando el control del mismo y despertando en uno de los mayores shocks de su vida. No fue hasta que puso sus pies sobre el suelo y se dispuso a salir y alertar de la presencia de un intruso en la vivienda que Daniel notó algo. Él no sabía qué era lo que había en su casa, y aunque lo supiera, sabía que no era humano y que le diría a su familia que vio algo raro en la casa mientras volaba por ahí en un sueño. No, Daniel, con todo el terror que podía sentir alguien al saber que hay algo desconocido en su casa y que puede haberlo visto, pudo haberlo seguido y estar ahora mismo frente a su habitación buscando la manera de entrar. Daniel tuvo que tragarse su miedo y pretender que nada sucedía, que todo era irónicamente un sueño. Los primeros rayos de sol entraron por la ventana anunciando que la larga noche había terminado, y Daniel, que yacía entre sábanas esperando con ansias los sonidos que indicaban que su familia había despertado, se alegró al escuchar la voz de su madre, que como de costumbre regañaba a su hermano por levantarse tarde. Asumiendo el terror de la noche anterior como una pesadilla más intensa de lo normal, se dispuso a pasar un día común y corriente, pero llegó la noche y con ella el temor latente de que la experiencia pasada pudiera no solo repetirse sino volverse mucho peor. Extrañado por la situación, Daniel se encontró nuevamente fuera de su cuerpo, bastante sorprendido. Esto era extraño, pues nunca se habían repetido estas experiencias con tanta frecuencia. La curiosidad lo invitaba a aventurarse de nuevo por su casa e intentar encontrar aquello que la noche anterior le causó tanto temor, pero él no era tonto y solo se dedicó a resguardarse y estar atento a cualquier suceso extraordinario. Eran pasadas las 2 de la madrugada cuando de refilón pudo verlo, frente a la ventana de su habitación, perfilándose con la tenue luz de la luna. Tenía la figura de un hombre alto y sin cabello, y un aura oscura como una densa capa lo rodeaba de pies a cabeza, y sus ojos sin brillo alguno, con un profundo color rojo, que se posaban sobre él incesantemente, mirándolo. Esa forma espiritual de su persona, y no su cuerpo, sino su espíritu, y solo lo contemplaba como si analizara sus opciones. Con un impulso de terror, Daniel intentó volver a su cuerpo, pero extrañamente el propio temor no le permitía moverse. La figura se aproximó a Daniel traspasando muros y ventanas con la misma gracia y facilidad que el propio Daniel lo hacía. Con un rápido movimiento, el ser extendió lo que parecía ser una de sus manos y apretó el cuello de Daniel, quien se sorprendió en medio de esta situación darse cuenta de que este ser podía tocarlo. Era la primera vez que Daniel tenía contacto con algo más que su propio cuerpo. Sin embargo, esto parecía no lastimarle sino más bien retenerle, como si esta criatura quisiera alejarlo de su cuerpo más que dañarle. Forcejeando hasta más no poder, Daniel intentaba librarse de la garra de ese ser. Agitado, un terror indescriptible invadía su cuerpo cuando por su mente pasaban las más ridículas posibilidades. El espacio que no ocupaba el dolor era propiedad del miedo, era un terror más allá de la muerte. Probablemente el fin fuera un alivio, el temor a las cosas que este ser podría hacerle, el que pueda pasar. Su mente turbia, llena de pensamientos oscuros, solo se aclaró cuando el ser extraño acercó lo que parecía ser su rostro a la cara de Daniel y en un susurro rasposo que parecía propio de gran felino mencionó las palabras que marcarían a Daniel por el resto de su vida. Tu cuerpo, cuando queramos, lo tomaremos. Con un grito de terror, Daniel despertó entre sudor y lágrimas, palpando su cuerpo para saber que estaba ahí, que en verdad se había ido aquello fuera lo que fuese. En la oscuridad de su habitación, y solo por un pequeño instante, pudo ver un pequeño destello de rojo, el mismo rojo de aquellos ojos siniestros que lo apresaron hacia solo unos instantes. No sabía si levantarse, no sabía si correr con sus padres, con su hermano, con quien sea, para no estar solo con esa cosa de nuevo.
Pero contra todo pensamiento juicioso, Daniel volvió a recostarse, ya que sabía que esta situación estaba solo, nadie le creería, lo pensarían loco, mentiroso, inventor, pero nadie de su familia lo tomaría en serio. Esa noche el temor sería el mejor acompañante para evitar que cayera dormido de nuevo. Horas más tarde vio los primeros rayos de la mañana, esta noche de horror había terminado. Pero no sin dejar en Daniel un temor que lo acompañaría no solo hasta el mundo real, hasta su día a día. Este temor estaría con él siempre, dormido o despierto. El miedo de que algo le arrebatara su cuerpo siempre estaría con él. Hasta el sol de hoy Daniel vive en el mismo lugar, se ha convertido en un joven agresivo, violento si puede decirse así, su vida social es muy reducida, víctima de un cansancio acumulado ya que en las noches no duerme más de 2 o 3 horas por temor a aquello que lo espera en el umbral entre el sueño y la realidad, y lo que no le permite pensar que todo aquello fue una solo pesadilla, un mal sueño, es ese fugaz pero certero destello rojo que ve cada noche en la oscuridad que le recuerda que el tiempo de su cuerpo lo tiene contado. Todos alguna vez debemos sufrir la horrible pérdida de un ser querido. Ese sentimiento de culpa, esa sensación que te hace decir, ¿por qué él y no yo? El luto es algo que no se puede evitar, no es malo estarlo, ya que así, el difunto está contigo por un tiempo, pero ¿qué pasa cuando estás de luto toda la vida? Al llevarte ese sentimiento de culpa a lo largo de tu vida, no dejas que el alma del difunto descanse en paz, esto hace que sufra. Es el año 2003, una niña de 6 años, a la cual llamaremos Kayla, vivía con sus padres y su hermano mayor, al que llamaremos Tim. Los padres de Kayla y Tim trabajaban muy duro, pero siempre se tomaban la libertad para atender a sus hijos. Kayla y Tim amaban a sus padres, especialmente Kayla. Una noche, los padres de Kayla y Tim salieron en su noche de aniversario dejando a sus hijos con unos amigos suyos, a los cuales Kayla llamaba tíos. Al día siguiente, los padres de Kayla no volvían, su tía llamó al móvil de su madre, pero no contestó ella, sino un policía. Esta cambió su cara a la de una muy triste. Los tíos llevaron a Kayla y Tim a un lugar extraño, entraron a una sala, parecía el interior de una iglesia pero más pequeña, y enfrente al final del pasillo habían 2 cajas grandes. Al acercarse para ver lo que contenían las cajas, Kayla y Tim comenzaron a llorar, pero fue Kayla quien salió corriendo de la sala, Tim solo se quedó viendo con un llanto calmado al interior de la caja. Afuera del edificio, Kayla estaba llorando, Tim llegó para intentar calmarla, luego de un rato ambos se abrazaron fuertemente, y Tim le hizo una promesa a su pequeña hermana, que hasta el momento no se le ha olvidado. Siempre estaré a tu lado para cuidarte, hermanita, ahora tú eres lo más importante para mí. Kayla se sorprendió al ver la actitud fuerte de su hermano ante esta situación, tristemente pero más calmada, entraron a aquel edificio, que resultó que era una funeraria, y esas cajas eran unos féretros. Kayla y Tim decidieron volver adentro para darle el último adiós a quienes estaban en los féretros, sus padres. Kayla y Tim se mudaron con los amigos de sus padres, también se tuvieron que cambiar de escuela. Kayla comenzó a adquirir una actitud fría y triste desde aquel día en la funeraria, su hermano trataba de animarle, pero fue inútil. El primer día de escuela de Kayla, todos le veían mal por ser la nueva. Estando en la hora del almuerzo, Kayla no parecía molestarle el hecho de no tener ningún amigo, estaba sentada en una banca solitaria, pero en ese instante, una cara flotante apareció, estaba formada por lo que parecían ser números y letras, era rojo y de él salía un resplandor verde. El ser le preguntó a Kayla si estaba triste, ella no contestaba, pero el ser le insistió, hasta que Kayla decidió por fin preguntarle su nombre, el ser le dijo que no sabía. Kayla miró al ser y sonrió, cosa que nunca había hecho desde aquel día, ella pensó que tal vez era su amigo imaginario y lo conservó como su único amigo, le puso de nombre Letritas. Había llegado el cumpleaños de Kayla, pero fue para ella el más triste, ya que sería el primero sin sus padres, así que apagó las velas y pidió su deseo, desearía que mis padres volvieran. Esa noche no podía dormir, una rara sensación de ser vigilada rondaba su ser, hasta que volteó a su puerta, miró que debajo de su puerta salía una luz blanca, se levantó a abrir la puerta, cuando la abrió se quedó inmóvil al ver lo que tenía enfrente, un par de sombras blancas paradas frente a ella, parecían un hombre y una mujer, estos se encorvaron y le susurraron algo al oído, lo cual fue inentendible para Kayla. En eso aparece Letritas, y las sombras se desvanecen, Letritas le dijo a Kayla que volviera de dormir, esta obedeció y durmió. Años después, gracias a las terapias con el psicólogo, Kayla volvía a estar alegre, pero aún se sentía mal por sus padres.
A pesar de ya tener 13 años, Letritas seguía con ella. Era su primer día en la secundaria, como es de costumbre, nadie hablaba con nadie, Kayla hablaba con Letritas como siempre, pero una chica se acercó a Kayla, a ella no le molestó, comenzaron a platicar, y en pocos días, ya tenía una mejor amiga, a esta chica la llamaremos Ashley. Un día, Kayla y Ashley salieron al parque a pasar el rato, Letritas siempre estaba detrás de Kayla para cuidarla, Ashley dijo que iría por unos refrescos y dejó a Kayla sola junto a un árbol. Kayla volvió a sentir lo mismo que hace años, esa sensación de ser vigilada, miró atrás de ella y los volvió a ver, esas sombras blancas, estaban en unos columpios solitarios a lo lejos. A pesar de la distancia, Kayla pudo escuchar que nuevamente le susurraban, no entendió lo que decían, pero sus impulsos la llevaban hacia las sombras, ya las tenía enfrente, una de las sombras le tocó el hombro, susurraron algo, esta vez Kayla entendió que decían no te asustes, ven. Las sombras se alejaron y Kayla los siguió, pero estas se desvanecieron, Letritas estaba atrás de Kayla, y detrás de él estaba Ashley quien le preguntaba qué hacía tan lejos. Kayla no contestó y volvió a casa. Ya estando en casa, ella decidió platicar con Tim sobre lo que le estaba pasando esperando a que le creyese, pero Tim solo dijo que se calmara, que él sentía lo mismo por sus padres y que era normal sentirse así. Tim sonrió y salió de la habitación, pero Kayla no estaba satisfecha, ella quería respuestas. Un día en la escuela, ella estaba en el baño, y al mirarse al espejo, vio a las sombras nuevamente, ella les preguntó sus intenciones de una manera asustada, pero las sombras comenzaron a hacer un sonido como de llanto, Kayla escuchó un susurro que decía creímos que nos querías, que querías que volviéramos, se sorprendió al escuchar esto, inmediatamente se dirigió a las sombras por mamá y papá, esta avanzó hacia ellos con los brazos extendidos y estos se desvanecieron, Letritas estaba ahí mirando a Kayla con una cara de enojo y le dijo que debía volver al salón, Kayla comprendió que las sombras se iban cuando Letritas aparecía, esta comenzó a gritarle enojada cosas a Letritas, no dándose cuenta de que seguía en el baño, una chica le miraba raro, Kayla solo salió sin decir nada. Al llegar a casa platicó nuevamente con su hermano pero esta vez más exaltada, le contó sobre Letritas, las sombras, de lo que estaba pasando y le suplicó que le creyera, pero este le dijo que debía volver al psicólogo, Kayla se enojó con él y comenzaron a discutir, hasta que Tim salió de la habitación de Kayla dirigiéndose al piso de abajo, Kayla solo escuchaba como Tim platicaba con su tía de su condición mental, Kayla se molestó más al percatarse de que su hermano, el que juró siempre estar a su lado, le daba por loca. Días después, Kayla estaba a mitad de la clase, pero de repente, sintió esa sensación otra vez, miró atrás de ella y ahí estaban esas sombras blancas, ella se alegró ya que no estaba Letritas por ningún lado, la sombra con forma de mujer se acercó a ella y susurró no te muevas, ya casi estaremos juntos, Kayla solo cerró sus ojos con una cara de felicidad, pero su sonrisa fue rápidamente borrada al darse cuenta que las sombras habían desaparecido, miró a Letritas frente a ella, Kayla se levantó enojada y le gritó fuertemente a Letritas. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no dejas que yo y mis padres estemos juntos de nuevo? Ella solo miró a su alrededor, solo sentía las miradas de susto de sus compañeros de clase, Ashley la tomó de la mano y le preguntó si estaba bien, Kayla en ese instante se desmayó. Kayla despertó en una cama de hospital, vio que Tim estaba sentado a su lado, Kayla solo le dijo a Tim de manera sarcástica y enojada. Mírame, soy lo más importante en tu vida, ¿no que siempre estarías a mi lado cuidándome? Tim se levanta y enojado le grita a Kayla. No puedo cuidarte de algo que no existe, solo mírate, estás completamente loca, solo piensas en ti, no hay sombras, no hay amigos imaginarios, y nuestros padres están muertos, tienes que entender. Kayla solo derramó lágrimas, Tim al ver esto, puso una cara de arrepentimiento, estaba a punto de disculparse con ella cuando ésta le dijo que se marchara de la habitación, Tim se entristeció y se fue. Kayla miró al frente y vio a Letritas, este solo le dijo, soy tu amigo. Kayla le dijo enojada a Letritas. No eres mi amigo, no dejas que vea a mis padres. Tú no entiendes, dijo Letritas, Kayla le interrumpió, ya no debo tener amigos imaginarios, tú ni siquiera existes, así que vete. Él se mostró triste y dijo algo antes de desvanecerse. Solo recuerda quiénes son los que realmente sufren. Y desapareció. Kayla regresó a casa del hospital, sus tíos estaban molestos replicándole por su comportamiento, le dijeron que el director recomendó que la metieran en una institución mental, Kayla solo les gritó no estoy loca, y subió a su habitación a encerrarse. Sus tíos gritaron desde el primer piso que iban a salir, pero a Kayla no parecía importarle ya, se sentía triste, empezó a llorar del fuerte dolor que sentía hasta que se quedó dormida.
Despertó después de poco más de una hora, se levantó y miró que debajo de su puerta salía una luz blanca, abrió la puerta, la luz salía del cuarto de Tim, pero al estar a unos centímetros de la puerta de su hermano la luz se fue, esta entró a la habitación de Tim pero no lo vio por ningún lado, entonces volteó para salir de la habitación, pero al hacerlo encontró a Tim la miraba con una cara macabra, la tomó de la boca y la empujó contra su cama, Kayla se asustó y pensó que tal vez su hermano la iba a violar, pero Tim dijo algo con una voz que no era la de él, al fin, después de tanto, vuelvo a tener cuerpo, ahora solo quédate quieta, así ella podrá tener tu cuerpo y volveremos a estar juntos. Kayla miró a la sombra blanca con forma de mujer y de ella salía un susurro escalofriante mientras se acercaba a ella lentamente, Tim se reía de forma macabra. Kayla quitó su mano de su boca y soltó un grito, Tim volvió a poner su mano en su boca, pero de repente un golpe con una lámpara cayó en su cabeza, era Ashley, agarró a Kayla impulsándola a que corriera, bajaron las escaleras para salir de la casa, pero Kayla se detuvo, ella no podía dejar a Tim así. Ashley le preguntó, ¿de qué estás hablando? Kayla comenzó a gritarle a letritas desesperada, Ashley dijo que estaba loca y corrió dejándola sola, pero Tim la agarró y comenzó a tocarla de manera pervertida mientras decía, qué buen cuerpo tiene tu amiga, lástima que ella solo puede meterse en tu cuerpo. No puedo esperar para volver a sentir el calor de una mujer. Ashley lloraba desesperada, Kayla suplicaba que la dejara, pero él seguía riendo. En ese instante aparece otra sombra blanca detrás de Tim, no era la mujer, esta tenía forma de hombre. Ashley aprovechó que el ser estaba distraído para agarrar algo de su bolsillo, era una pluma, y se la encajó en la pierna. El ser la soltó y gritó, olvidaba lo que era sentir dolor, la otra sombra se abalanzó contra Tim. Kayla solo veía el cuerpo de su hermano peleando contra sí mismo, se jalaba sus propios cabellos, se tiraba al suelo y se golpeaba contra todo lo que encontraba, fue hacia su amiga pero ella estaba inconsciente, la sombra blanca de mujer se fue directamente hacia Kayla y corrió, entonces recordó lo que Letritas dijo, recuerda quiénes son los que realmente sufren, finalmente comprendió lo que quiso decir, los padres de Kayla sufrían por su culpa, por estar malogrando su recuerdo, así que fue hacia una foto de sus padres y gritó frente a la sombra blanca, ellos son mis padres, ellos están muertos. La sombra se alejó y gritó de una manera horrible, siguió diciendo, ya no están aquí, ellos no volverán, nunca. La sombra se agarraba la cara gritando y en un destello blanco se desvaneció, vio el cuerpo tirado de Tim y de él salió un destello blanco y sonó un susurro el cual entendía que decía no. Kayla le gritó a Tim y él se levantó, preguntaba por lo sucedido, Kayla dio un suspiro de alivio. Ashley despertó en el sofá de la sala, no recordaba nada al igual que Tim, Kayla les explicó todo, pero no lo que realmente pasó, les mintió para que no la acusaran de loca. Con el pasar del tiempo, este evento se ha quedado en el olvido, actualmente Kayla está bien al igual que Tim, Ashley también, pero se cambió de escuela y nunca la volvieron a ver. Kayla vive una vida normal, esta experiencia le dejó una gran lección, si hubiese escuchado a Letritas desde un principio, hubiera comprendido lo que le quiso dar a entender. Al llevarte el luto contigo, no le permites al difunto descansar, y así atraes a esas cosas, las cuales te engañan para poder atraparte y quedarse con tu cuerpo. Sé que duele perder a un ser amado, pero dime, ¿quién dice que los muertos no sienten dolor? En esta casa se cuenta que suceden cosas extrañas, solo cuando los dueños de dicha casa no están, ya que constantemente viajan. A un vecino le dejaron que regase las plantas de su jardín, mientras la familia viajaba. Él aceptó ya que tenían confianza de años. El vecino se olvidó de hacerlo, algo arrepentido fue a las 6:50 p.m. a regar las plantas. Cuando entonces, se sentía nervioso y muy observado, estaba empezando a anochecer. Una ventana se abre sola, él jura que pareció que algo estaba a punto de asomarse por la ventana, no quiso ver más y salió despavorido a correr, el vecino se disculpó por no haber hecho el encargo de la familia, claro no les contó el motivo por el cual no hizo lo que le pidieron. Otra ocasión en la cual esta casa causó terror, fue cuando una familia regresaba de viaje.
Todos algo cansados y agotados por el viaje deciden ir a su casa que se encontraba cerca, cuando de repente, la puerta de la casa se abre sola, las luces de la casa empiezan a encenderse y apagarse solas. Lo más aterrador fue que vieron que una puerta donde no se veía nada se abrió, como invitándolos a pasar. La familia corrió despavorida, así muchos más han pasado muchas experiencias aterradoras en esa casa, pero no me las contaron. ¿Acaso ellos vieron algo más? La familia propietaria de dicha casa asegura que no les ha pasado nada raro, es como si cuando ellos salen, alguien más cuida la casa. ¿O acaso, ellos tienen viviendo a algún ser con ellos? Era de noche, me encontraba en un lugar solitario, no acostumbro a pasar por aquí, pero necesitaba llegar a mi casa de una manera rápida. El sueño me agobiaba, cuando de repente mientras caminaba por la calle, un hombre con un reloj de bolsillo salió de un callejón. Me sorprendí ya que hace tiempo que esos relojes no se usan. Aquel hombre giró a la izquierda de la calle y se fue. Eso me sorprendió mucho, pero no le tomé importancia. Al llegar a mi casa, miré mi reloj 7 p.m, quería acostarme lo antes posible, tenía que levantarme temprano. Sin más me acosté en mi cama lleno de cansancio, me sentía cansado, pero así era la vida de un universitario. No sé en qué momento me dormí, pero un ruido me sacó de mi sueño, un tic-tac, tic-tac. Un reloj que estaba sonando en medio de la madrugada. Estaba muy agotado, así que lo dejé así, pero me sentía observado. Ignoré esto, traté de volver a dormirme, pero nada. Esa cosa me seguía fastidiando. El sonido del reloj venía del baño. Estaba enojado, me dirigí al baño cruzando un pasillo muy oscuro. Logré llegar al baño. Abrí la puerta, pero me estremecí al ver un hombre. Era el mismo que vi salir del callejón. Estaba con un reloj en la mano, luego empezó a apretarlo, me dolía el cuerpo. El hombre, no se le podía verle la cara, solo llevaba una gabardina, parecía un hombre muy antiguo. Luego me desperté en mi cama. ¿Fue un sueño? No lo sé. El sonido del tic-tac del reloj aún seguía. Con algo de miedo, me acerqué poco a poco a la puerta del baño. Pero un sonido hizo que me detuviera. El sonido era como si golpearan algo. Venía del baño, decidí no hacerlo, algo aterrador había adentro. Me fui corriendo a mi habitación. Me recosté en mi cama, pensando en las cosas que tendría que hacer mañana. Ya no quería ir al baño porque aquel incómodo tic-tac había parado. Me tranquilicé, el sonido volvió, pero esta vez sonaba en el sótano. Era insoportable. No quería bajar, me puse audífonos y empecé a escuchar música. Entonces, sentí como si me estuvieran apretando. Salí de mi habitación, tenía miedo. Aún sentía esa sensación como si me estuvieran apretando. Me apresuré para llegar al sótano, el tic-tac no paraba, estaba asustado. Llegué al sótano, abrí la gran puerta, la verdad no guardaba muchas cosas ahí. Seguí el sonido del reloj, lo que vi fue algo perturbador. Era un reloj que funcionaba a la inversa, estaba retrocediendo en vez de avanzar. Era muy raro, pero no hice mayor caso. Dejé aquel reloj. Entonces escuché unas pisadas detrás de mí. Cuando volteé estaba ese hombre, cogió ese reloj y empezó a apretarlo. Con cada apretón que le daba me dolía el cuerpo. Entonces él rompió el reloj. Me sentí débil, la vista me nublaba, un sueño extraño me agobiaba. Desperté. Y el reloj no estaba. Encontré una nota muy extraña, decía: ya no tienes tiempo. No quería salir, pero tenía que ir a la universidad. Esa frase se quedó en mi mente. Escuchaba aún ese tic-tac
Entonces mientras cruzaba la calle paró. Ese tic-tac paró, estaba bien, me puse feliz. Entonces vi un auto viniendo velozmente hacia mí. No pude moverme.